Buenos días y bienvenidos a Intersum Bogotá. Organizada por Colmes y Corferias, es nuestra feria líder en la transformación industrial de la madera, la fabricación de muebles y el diseño de espacios en Latinoamérica y el Caribe. Llevaremos a cabo la próxima versión presencial del 10 al 13 de mayo del 2022 en el recinto ferial de Corferias en Bogotá, Colombia. El día de hoy les estoy acompañando en esta sesión Angélica Garzón, jefe de proyectos y comercial para Intersum Bogotá. En nuestra feria y contenido encontrarán toda la cadena de valor para la transformación y uso de la madera, así como las últimas novedades, materiales y tecnología necesarios para el diseño y la fabricación de muebles y espacios. Otra característica que nos hace únicos en la región es la integración de nuevos sectores que hacen parte de esta cadena productiva. En la edición del 2022 contaremos con áreas especiales de exposición, como lo son el Tool Pavilion, un pabellón que dejaremos para herramientas y ferretería necesaria para fabricación y ensamble de muebles, Design District Piazza, con tendencias actuales de diseño y espacios a nivel mundial. Con el fin de continuar generando contenido de valor, compartir experiencias y conocimientos en el sector industrial de la madera, hoy tendremos nuestra charla Oferta sostenible de madera desde el bosque natural amazónico y sus oportunidades en el mercado internacional, a cargo de los siguientes panelistas. El profesor de la Universidad Distrital Bogotá, César Augusto Polanco, ingeniero forestal, especialista en ingeniería industrial, máster en ingeniería industrial e ingeniería civil y PhD en ingeniería de la madera. Junto con el ingeniero Adelbert Ludwig, ingeniero y máster de productos y tecnología forestal, experto en planificación y operación de aserraderos industriales y desarrollo de productos de madera maciza, asumiendo cargos directivos en diferentes proyectos en Colombia. Esperamos que disfruten del contenido y al final de la charla tendremos un espacio para las preguntas y comentarios de nuestros participantes. Muchas gracias y bienvenidos. Muy buenos días a todos, muchas gracias nuevamente por la invitación. No sé si están viendo la pantalla pequeña, voy a darle aquí Sí, cerrar. por favor, le das la opción de presentar porque ahí lo vemos en la diapositiva pequeña. Bueno, perfecto, muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces como acaban de mencionar, vamos a hacer con el ingeniero Adelbert una presentación referente a la oferta sostenible de madera, en este caso particular desde la Amazonía colombiana, y verificar pues algunas oportunidades que tenemos en el mercado internacional con estas materias primas pues, tan nobles que lastimosamente pues hoy se nos están yendo entre las manos. El contenido de mi presentación pues tiene que ver con la deforestación en la selva amazónica, con los conflictos, con algunas causas de esta deforestación, con los programas de cooperación internacional que afortunadamente pues han llegado al país. Y finalizaremos con algunas especies que se están ofreciendo desde la Amazonía y cómo es el estado de la comercialización a nivel nacional. Y finalmente, pues recalco algunos retos o desafíos que tiene la madera amazónica y sobre todo el sistema de gestión. Muy bien. ¿Qué podemos decir? La Amazonía durante los últimos años pues viene experimentando una acción del hombre pues bastante intensa. Vemos que no solamente desde Colombia, sino también desde Brasil sobre todo, pues viene una presión fuerte en la selva amazónica y se está reduciendo el área de una manera considerable. Aquí tenemos algunas cifras de todo lo que es la deforestación en la selva amazónica, ¿cierto? Estamos hablando que los años 2016, 2017 fueron años críticos, superando los 3 millones de hectáreas, incluso de pérdida de cobertura boscosa en este ecosistema tan valioso. Para el caso de Colombia, pues la situación no es ajena. Después del proceso de paz, pues hemos tenido una intervención bastante intensa de la humanidad sobre este ecosistema y hemos tenido pues pérdidas también incalculables y alcanzando por ejemplo un pico en el año 2018 con alrededor de 150.000 hectáreas removidas de la selva amazónica. Esta es una imagen de la selva amazónica, pues como ustedes ven es un ecosistema, siempre que uno imagina el Amazonas es gran cantidad de agua, verde, biodiversidad, ríos, caudales y lastimosamente pues lo estamos perdiendo, ¿no? Entonces, la Amazonía está experimentando una transformación nunca antes vista. Miles de hectáreas desaparecen día a día ante la mirada, y coloco aquí atónita, porque en cierta forma ha sido así, de las autoridades y la sociedad. Se sospecha que el comercio de la madera es el responsable de la deforestación en la selva amazónica, y la realidad es que no es así. O sea, pastos, cultivos, la soya, la palma, la coca para uso ilícito, la minería mecanizada, la producción pecuaria, están reemplazando la cubierta amazónica, ¿cierto? Con los efectos desastrosos pues, que conocemos todos pues, a nivel global y local.
No solamente la pérdida de la cobertura, también yo lo denomino el asesinato de los suelos, ¿cierto? Porque su capacidad portante se reduce, a pesar de que ya es baja por sí, se reduce y prácticamente recuperar este ecosistema pues realmente pues, demorará muchos años. Y la población local está empezando pues, a sentir toda la agresividad de la remoción de la selva, ¿cierto? Aumento de temperaturas, intensidad de vientos, los eventos de precipitación, lo estamos viendo hoy mismo, esta semana, las noticias no lo dicen, no lo comunican, las inundaciones frecuentes y aunque no lo crean, también falta de agua y exceso de emisiones de CO2, ¿no? Las noticias durante los últimos días señalaban que se estaba revirtiendo el tema de la fijación del CO2 en la selva amazónica, es decir, que ya se convierte en un ecosistema emisor de CO2 a la atmósfera por la acción del hombre. Aquí vemos pues unas imágenes del proceso de transformación y esto pues es lo que vemos en gran parte de la Amazonía hoy, ¿cierto? Solamente pues se preserva la vegetación boscosa alrededor de los cuerpos de agua. Bien, en Colombia pues tenemos unos núcleos de alta deforestación denominados NAD. Entonces esos núcleos de alta deforestación digamos que están influenciados por el tema de los cultivos ilícitos, en este caso un mapa de los cultivos de coca, un mapa de la minería ilegal en el país y un mapa de la ubicación de los grupos armados organizados, que digamos, son los que están al frente de las economías ilícitas en el país. Esto pues marca unos núcleos de alta deforestación, que los vemos ahí, y como nuestro tema es la Amazonía, pues vemos que esto, pues, vemos un arco acá de deforestación, o sea, es un frente de penetración desde Colombia hacia la selva amazónica, ¿no? Calculamos que más o menos 1,5 millones de hectáreas se han perdido en la selva colombiana, en la Amazonía, entre el año 2000 y 2018. Bien, ¿cuáles son las causas? Pues vemos, este es el paisaje que observamos hoy en la Amazonía. Entonces hay autores como González que dicen que la actividad agrícola y pecuaria o la extracción de minerales e hidrocarburos, la expansión de la infraestructura, la extracción de madera, por supuesto, y sobre todo hay un fenómeno muy subgéneris en el país que es el tema del acaparamiento de tierra, ¿cierto? Pero digamos que esos son como causas miradas al final del tubo, ¿cierto? Hay otros elementos pues que, o la problemática, como se debería abordar, implica otros elementos y obviamente tienen que incluir los temas sociales y las condiciones económicas. Entonces, el COMPES menciona, por ejemplo, el COMPES 4021 del año pasado, que la deforestación se debe a limitadas condiciones socioeconómicas que generan actividades ambientalmente sostenibles en la zona, debilidades en la articulación intersectorial, debilidades en el ordenamiento del territorio, pues obviamente la expansión de la frontera agrícola y también algunas causas pues asociadas a temas naturales, pero con un antecedente también humano, que son los frecuentes incendios forestales o también el desconocimiento y la falta de apropiación de los bosques, ¿cierto? De verlos como algo que pueda generar riqueza y que se pueda vivir de él. Y obviamente pues el tema de economías ilegales. Entonces aquí unas fotos tomadas en la zona de la Amazonía a nivel nacional en Colombia. Bueno, pero entonces, ¿qué tan cierto es que la madera genera deforestación? ¿Cierto? El consumidor final, el habitante, la persona de la calle, digamos, el personaje de a pie, asocia que el tema de consumir madera genera deforestación. ¿Y será esto cierto? Hace unos meses se presentó un documento por parte de una empresa, una ONG denominada Envolver, que es Colombia, Francia, y realmente ellos hacen el rastreo de la huella forestal a través del consumo. ¿Y qué tienen? ¿Qué encontraron? Pues que realmente la madera no pesa mucho en el tema de la huella forestal a nivel nacional, ¿cierto? Sobre todo está el tema de los productos a nivel pecuario. La huella forestal se puede entender como la deforestación generada por el consumo por cada habitante a nivel nacional, que de acuerdo a esta consultoría o a este trabajo de esta ONG, llegó a 1.278 metros cuadrados por habitante, de los cuales más del 80% de estos metros cuadrados son generados por el consumo de productos pecuarios, ¿cierto? Entonces, miremos démonos cuenta que la madera realmente pues, contribuye con un porcentaje muy bajo desde el punto de vista de la construcción y en este caso pues, se menciona un 6%. También está la leña, aunque no es parte de las cuentas a nivel global, y el papel. O sea, es muy común que siempre que nos envían un correo electrónico, que estemos en una empresa o que estemos hablando con un amigo, nos digan no imprimamos, ¿cierto? Vamos al parqueadero, nos pregunta que si debemos imprimir o no la factura, que contribuyamos al medio ambiente. Y realmente casi siempre la decisión es no, porque creemos que el papel
genera deforestación, y la verdad es que no. El papel pues normalmente está certificado internacionalmente y viene de procesos de reforestación, sobre todo pues el papel que se consume a nivel nacional. Entonces, Colombia ha deforestado más o menos 6 millones de hectáreas entre el año 1990 y 2015. Entonces, ¿cuáles son las causas de la deforestación? Pues las que mencionamos anteriormente, ¿cierto? Y realmente más allá de la misma deforestación como tal, hay que ver cuáles son las causas que trascienden el tema de la, que subyacen, que están detrás del tema de la deforestación en el país. Y si nosotros miramos algunas cifras del DANE con relación al tema social, nos damos cuenta que el país, por ejemplo, presenta un 19.6% de pobreza multidimensional, ¿cierto? Pero si nos vamos a los municipios donde están los núcleos de alta deforestación en el país, observamos que en las áreas rurales y en los centros poblados esta pobreza multidimensional llega al 62.7%, o sea que hay una causa social importante detrás de lo que es el tema de deforestación. De esos 15 indicadores que se tomaron para medir esta pobreza multidimensional, el más crítico en todos los municipios es la privación del trabajo formal. O sea, no tenemos trabajo formal donde sucede la deforestación hoy en el país. Y como todos sabemos, pues, de acuerdo a cifras de FEDesarrollo, la carga que nosotros tenemos en Colombia para los temas no salariales, para que el trabajo sea formal, pues es demasiado alta. Se calcula alrededor del 53%, pero no es el salario mínimo multiplicado por 1.53 lo que nos da el salario integral como tal, no, sino es del salario integral lo multiplicamos por 1.53 y ahí obtenemos pues, lo que se conoce como el salario mínimo, como el ingreso real que percibe cada uno de los trabajadores. Entonces, generar en esas zonas condiciones laborales para obtener ingresos acorde a la legislación, acorde a la ley, pues es realmente bien complejo, ¿cierto? Y eso es una causa realmente desde el punto de vista social que puede estar desembocando en deforestación. También se mencionan otras causas como la desigualdad en el derecho a la tierra, al acceso a la tierra, la falta de asistencia técnica y obviamente la ausencia de créditos. Entonces, como veíamos en esos mapas anteriormente, los cultivos ilícitos también hacen parte de las áreas de deforestación, son unos promotores de la deforestación en el país. ¿Qué pasa con la economía de los cultivos ilícitos en Colombia? Aquí hay unas cuentas y vemos que el tema de acceso a crédito para los cultivadores ilícitos o de productos ilícitos como la coca, o en este caso, digamos que encuentran una financiación demasiado fácil, ¿no? Con tasas del 0% de interés, obviamente con algunas condiciones de venta del producto al final de la cosecha, pero la gente dice, bueno, es que la coca, el cultivo de la coca es una actividad tremendamente rentable, pero haciendo cuentas con investigadores pues, de la entidad donde trabajo, pues realmente no es así. Las cuentas de las investigaciones nos están diciendo que cuando se siembra una hectárea, cuando se cultiva una hectárea, cuando se lleva a su ciclo, digamos, realmente es un cultivo que por hectárea podría estar dejando utilidades del orden de desde 753.000 pesos hasta 1.800.000 pesos a nivel mensual, si se trabajan diferentes tasas de descuento. Entonces, en el primer caso, si se endeuda la persona a una tasa, digamos, de una tarjeta de crédito del orden del 30%, y en el segundo caso se obtiene dinero a partir de préstamos con cero interés, ¿no? Entonces, démonos cuenta que la hectárea, digamos que es la unidad que se maneja a nivel nacional, pues, tiene una rentabilidad y depende también mucho de la forma en que se financie, pero tampoco significa un cambio real entre la pobreza multidimensional y la no pobreza. Entonces, aquí observamos los cultivos de coca y lo mismo pasa con la ganadería, ¿no? En el caso de la ganadería, decimos que el acceso al crédito no viene ya de particulares, sino viene más a través de unas consecuencias no esperadas desde la promoción del mismo Estado, ¿cierto? Entonces hay una investigación bastante interesante desarrollada por Tatiana Rojas, que se publicó hace algún tiempo, en el mes de abril, donde nos muestra cómo ha aumentado el número de cabezas de ganado en la Amazonía y sobre todo el papel, el rol que ha jugado el Estado y sus entidades para sin querer queriendo, financiar la ganadería y por lo tanto la deforestación en la Amazonía colombiana. Bien, afortunadamente pues llegan programas de cooperación, en este caso pues llegan unos fondos a partir de los gobiernos de Noruega, de Alemania, del Reino Unido. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de reducir la deforestación, revertir esa deforestación para garantizar una estabilidad climática, la preservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible. Entonces se lanza este plan en el 2008
venía hasta el 2020, se extiende al 2030, con una cantidad interesante de recursos que se inyectan a nivel nacional y en otros países también, y donde la premisa es pagar por resultados. Entonces se tienen varias áreas estratégicas, como política de uso del suelo, la transparencia, los derechos de los pueblos indígenas, los mercados de carbono, obviamente. El tema en el que nos enfocamos hoy, que son las cadenas productivas sin deforestación, los mercados financieros y la criminalidad forestal. Entonces, eso llega a Colombia y desemboca en algo que se llama el programa Visión Amazonía, ¿cierto? Entonces, este programa, como les decía, trabaja por resultados, se ha denominado REN, REM, y digamos que lo que busca es reducir las emisiones por deforestación en todo el territorio amazónico nacional, ¿cierto? Entonces, es un modelo que impulsa el desarrollo sostenible a través de estrategias del uso de los bosques, de los recursos naturales, con unos criterios pues, bien específicos, ¿cierto? Con el objeto final de reducir las emisiones, ¿cierto? Y generar, pues, obviamente, alternativas de desarrollo a las comunidades locales que sean compatibles con el medio ambiente. Entonces, pues, aquí hay algunas cifras de valores de inversión, y bueno, y importante es por resultados que se hacen los desembolsos. Entonces, dentro de este programa de Visión Amazonía nacen los núcleos de desarrollo forestal. Entonces, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible estableció unos criterios para estos núcleos. Entonces, primero, tienen que ser núcleos de deforestación activa. Segundo, pues tienen que poderse financiar con recursos internacionales. Los núcleos de mercado forestales deben, digamos, tener un comercio presente y oportunidades de crecer en el corto plazo. Necesita formalizar, se necesita que se formalice la propiedad de la tierra al interior de los núcleos, cerrar la frontera agrícola como tal. O sea, es como el espíritu que tienen estos núcleos de desarrollo forestal. Y obviamente estos núcleos tienen unos componentes, como son la planificación del recurso forestal, el control y la vigilancia forestal y la participación comunitaria, donde ya vemos muchas acciones en el territorio, ¿cierto? Estos núcleos realmente están contemplados dentro del pilar 1 del programa Visión Amazonía, que está liderado por el doctor José Ignacio Muñoz Córdoba, que está haciendo con su equipo un trabajo tremendamente importante en la Amazonía colombiana. Bien, entonces, dentro de este pilar hay planes de ordenación forestal por el orden de 1.500.000 hectáreas en estos sitios. Tenemos unos planes de manejo forestal comunitario ya de más o menos 75.000 hectáreas, con impacto directo en los departamentos del Guaviare, en Caquetá, en Putumayo, en Meta. Llama la atención aquí los proyectos en Puerto Cobarro y Puerto Polaco, 5.000 hectáreas. En Caquetá también, en Solano, en Orotuya, con 10.000 hectáreas, ¿cierto? Y en lo que se ha denominado Nueva Ilusión, en Caguán, Sulcillas, con 30.000 hectáreas. La idea es llegar a unos centros de transformación de productos tanto forestales maderables como no maderables, donde se pueda generar valor, se articula el mercado y obviamente se construyan sólidamente las cadenas de valor. Bien, aquí tenemos unas fotografías y unas imágenes de los diferentes núcleos, las reuniones con la comunidad. La comunidad es la base del desarrollo de esta inversión, porque realmente en la comunidad, en las manos de la comunidad organizada, está la decisión de mantener los bosques, ¿cierto? Hay una serie de elementos que se han implementado dentro de los núcleos de desarrollo a través del programa de Visión Amazonía. Realmente el movimiento que se ha hecho de la comunidad ha sido bastante interesante. Es una comunidad que ya se siente, digamos, ligada a algo, con objetivos de vida no solo a nivel individual, sino también familiar, que es lo importante, pensar en el largo plazo, ¿cierto? Que es algo que los colombianos nos ha costado mucho, pensar en el largo plazo. Bien, dentro de este pilar, la concepción de los núcleos de desarrollo forestal se basa pues, en elementos de materia prima, como los planes de manejo forestal comunitario, obtener permisos de aprovechamiento comunitarios de acuerdo a los lineamientos, a las directrices legales, acompañar técnicamente a las comunidades, hacer control y vigilancia a nivel forestal. También la participación comunitaria a partir de diferentes proyectos, como es el acompañamiento socioorganizacional con la Escuela de Selva, con los programas ambientales a nivel escolar, con la formación de vigías forestales, con los incentivos. Este tema del incentivo forestal amazónico ha sido todo un éxito en la medida en que las familias reciben algún subsidio, algún estipendio por mantener la cobertura boscosa. Esto ha sido fabuloso, ha tenido gran éxito. Realmente mucha gente ha querido vincularse a este tipo de proyectos.
Ya con relación al tema de la madera como tal, entonces buscar una generación de valor agregado, ¿cierto? De los productos madereros in situ, haciendo consciente a las comunidades de que las maderas pueden tener valor, de que si se trabajan adecuadamente, que si se insertan en cadenas de suministro a nivel nacional o internacional, pues realmente no es necesaria la deforestación para entrar a actividades ilegales como la coca o no tan sostenibles como la ganadería, ¿cierto? Y finalmente, pues en los núcleos se contempla modelos de negocio, acompañamiento empresarial y acuerdos de comercialización y contratos de suministro en la fase de comercialización. Bueno, muy bien. Estas son algunas de las especies para un caso particular que se ha encontrado, que se han encontrado en esos núcleos de desarrollo forestal. Observamos especies como el dormidero negro, como el achapo, el arenillo, el cabullo, el tres tablas, la vara blanca, todas maderas muy buenas, excelente calidad, digamos, con posibilidad de suministro en el mercado. Y observamos pues que la intervención que se hace en el territorio sobre esas maderas o la propuesta de intervención pues es muy baja frente a las existencias actuales, de tal forma que se garantice la no deforestación, el mantenimiento de la cobertura boscosa, porque realmente lo que se hace es intervenir 3, 4, 5 o 6 árboles por hectárea, que dista mucho de la deforestación, como sucede hoy, ¿cierto? De la tala rasa. Aquí tenemos una imagen anatómica de esas maderas. Miren la belleza de estas maderas presentes en la región amazónica. Vemos que hay una gran diversidad, hay muchos matices, hay muchos colores, hay muchas densidades y realmente pues es una oportunidad grande que tiene el territorio amazónico para conseguir la compatibilidad en el desarrollo socioambiental. Muy bien, aquí tenemos algunas propuestas de transformación. Vemos que el proceso pues se ha seguido la normativa a nivel nacional, se tienen georreferenciadas todas las especies, los árboles que se pueden intervenir, se planifican correctamente los caminos, etcétera. Y esto es un ejemplo para una unidad de corte anual, donde, en este caso de 200 hectáreas, donde a partir del aprovechamiento de 23 metros cúbicos de madera en pie, se pueden obtener 10 metros cúbicos de madera para la industria nacional, trabajando pues solamente 200 días hábiles al año para obtener alrededor de 2.000 metros cúbicos de madera, ¿cierto? Entonces esto podría generar una venta anual que podría ser en pesos, en dólares, en euros, dependiendo del destino de la madera, la destinación, y para esto obviamente hay que seguir los conceptos del manejo forestal sostenible, correctas técnicas de apeo, correctos aprovechamientos, reducir el desperdicio de madera, montar unidades de transformación a nivel local, que pues estamos en proceso de diseño, y obtener algunos productos, ¿no? Productos, digamos, que en el mediano y largo plazo digamos, apalanquen, sean sostenibles, ¿cierto? Desde el punto de vista económico. Y todo esto, pues obviamente, desde la organización de la base social. Listo. Se han contemplado algún tipo de clientes, pero ¿qué cliente? ¿Cuál es el perfil de cliente a nivel nacional? Pues tenemos el sector de mobiliario en el país. Estas fotos pues, son tomadas de uno de los sectores de distribución y venta de muebles más grande que tiene Latinoamérica, que es el sector de distribución de muebles de Barrios Unidos en la ciudad de Bogotá, con bastantes locales. Hace algunos años hacía una cuenta que eran más o menos unos 300 locales de distribución. Hoy perfectamente la cifra puede superar las 1.000 unidades, pero todavía hay falencias, ¿cierto? El tema del suministro de madera, el tema de la transformación como tal, aún está quedado. Se ha avanzado mucho en comercialización, pero en temas hacia atrás, digamos, aún falta bastante. Y eso coloca, digamos, como punto débil el suministro de madera pues, a nivel nacional. Para revisar un poquito ese tema de cómo avanza el mercado, pues nos dimos a la tarea de mirar cuáles son los precios de la madera en el país. Por eso agrupamos las maderas en 4 categorías, desde las muy finas, como se conocen, ¿cierto? Los cedros y demás, pasando por las finas, que son identificadas con la letra B, llegando a las maderas que son más frecuentes en el bosque con la letra C, y maderas que no tienen comercialización como las identificadas con la letra D. Mirando cuáles son los precios por metro cúbico de esas maderas a lo largo de las rutas naturales de evacuación. Nos damos cuenta que la madera en Colombia aún es demasiado barata si se compara con los precios de la madera en el escenario internacional. Y esto en cierta forma lo que hace es producto de que Colombia aún no tiene un sistema formal, organizado, coherente en el suministro de madera para la industria, ¿cierto? Parece que fuera un tema totalmente aleatorio en manos de
personas que buscan el beneficio en el corto plazo, pero no hay una estrategia nacional para el suministro de madera para lograr un desarrollo a nivel industrial y que realmente Colombia impacte en temas de comercialización a nivel internacional. Las oportunidades están, son maderas tremendamente valiosas, ¿cierto? No solamente de décadas, sino incluso de siglos de crecimiento que son muy valoradas en el mundo entero, pero que en Colombia aún no lo hacemos, y una muestra de eso es el tema de la deforestación. Bueno, ¿habrá mercado para esas maderas que salgan de la Amazonía colombiana? Pues esto es una foto tomada en el mes de junio del año 2021 en una gran superficie, y observen, no hay madera. Hoy el mercado en general se queja de que hay ausencia de madera, no hay madera. Muchos incluso piensan que no va a haber madera, que van a venir productos sustitutos, y ven un panorama bastante negativo. Esta es otra foto que contrasta. Esto es una foto de una madera decomisada por una autoridad ambiental por no cumplir los requisitos, digamos, pues que lleva varios años ya almacenada pues de esta forma y lastimosamente pues no genera valor. Obviamente es madera obtenida de manera ilícita, por lo tanto pues no puede llegar al mercado y tiene que seguir otro camino. Bueno, ¿qué pasa? ¿Podemos manejar los bosques para obtener madera? Sí. Ya algunos países lo han hecho, tenemos experiencias de gran escala como el tema de Brasil, estas fotos son de Brasil, pero esas formas de intervención del bosque de manera mecanizada y a gran escala han generado pues, algún tipo de disturbios, ¿cierto? Entonces, investigaciones recientes, en este caso una del año 2019, muestra cómo el impacto del aprovechamiento de la madera de manera mecanizada y a gran escala, pues realmente no ha generado, ha producido la madera, pero no ha generado la sostenibilidad necesaria, ¿cierto? ¿Por qué? Porque después de 30 años de las intervenciones, los modelos dicen que realmente no se alcanza a recuperar todo el material extraído, ¿cierto? O sea, que pareciera que 30 años no son suficientes para diferentes intensidades de aprovechamiento, 10, 20 o 30 metros cúbicos de extracción por hectárea en pie. Sin embargo, cuando se revisan los diferentes, para 20 metros cúbicos de extracción en diferentes ciclos de cota, realmente se observa que en la medida en que mayor sea el ciclo, el mayor sea el periodo entre una intervención y otra, los niveles de recuperación aumentan, pero siguen no siendo suficientes para llegar a las condiciones iniciales. Por eso las intervenciones que se plantean o se deben plantear en la Amazonía a nivel nacional deben ser unas intervenciones muy manuales, con poca mecanización, con el menor grado de impacto sobre los suelos y sobre la vegetación remanente. Bueno, ¿qué tenemos de bueno? Entonces, hay buenas noticias después del programa. Puede ser una consecuencia del programa o no. Hay muchas variables en juego. Esta es una nota del Tiempo del miércoles 14 de julio, donde muestra cómo ha sido el tema del desplazamiento en Colombia durante el último año. Vemos que hay un repunte, si se mira el 2020 y 2021, de los hechos de violencia, de desplazamiento a nivel nacional, y está sobre todo en la periferia del andén pacífico, ¿no? Los departamentos más golpeados, la parte del Catatumbo, la parte de Arauca. Y vemos que en la Amazonía no se han dado fenómenos de desplazamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que la violencia como tal, el conflicto que veíamos hace algunas décadas en la zona, no está presente el día de hoy. Esto puede ser una consecuencia de la inversión y la inyección de recursos en esta área, ¿cierto? Miren cómo era la situación a principios de siglo. Lo rojo estaba efectivamente en todos estos departamentos que hacen parte de la cuenca amazónica. Bien, finalmente ya, pues tenemos unos retos y unos desafíos alrededor del tema de las maderas y los bosques amazónicos. Entonces, yo pienso que debemos arrancar por dejar de estigmatizar el tema del consumo de madera como causante de deforestación. Tenemos que trabajar de la mano con las autoridades ambientales, considerando la realidad del país. Necesitamos generar empleo, necesitamos mover la industria, necesitamos aumentar la participación del consumo de madera en el Producto Interno Bruto. Debemos conocer la oferta factible de madera, ¿cierto? En tiempo, regiones, volúmenes. Aquí las autoridades ambientales, los núcleos de desarrollo forestal, las industrias y los comerciantes deben trabajar conjuntamente para saber qué posibilidades tenemos en el corto, mediano y en el largo plazo. Tenemos que evaluar constantemente la sostenibilidad de la intervención del bosque, desestimular la rentabilidad de cultivos ilícitos, que como vemos en la base no son tan rentables, ¿cierto? Y muy seguramente actividades legales dentro de los núcleos pueden tumbar fácilmente esos ingresos que tienen las comunidades por esas actividades hoy en día.
¿cierto? La ganadería también, pues hay que hacerla sostenible, hay que llevarla a sus justas proporciones. El tema del acaparamiento, se tiene que trabajar porque es otro tema, ¿cierto? La gente no se está yendo, al contrario, está llegando a la selva amazónica y esto pues es oportunidad para temas de desarrollo a nivel inmobiliario, entre otros. Ahí está el proyecto o la intervención del Estado a través de la operación militar y policía y con fiscalía y demás Artemisa, que ha tenido resultados, ustedes ven, pero es parte de la solución, no únicamente puede ser ese enfoque, ¿cierto? El enfoque militar. También se debe conocer y dar a conocer las nuevas especies, que son unas especies tremendamente buenas, finísimas para diferentes sectores de la industria, apoyar y creer en el éxito de las nuevas organizaciones sociales. Realmente aquí el desarrollo forestal pasa por acá, por las manos de estas organizaciones, y realmente aquí es donde está el éxito de todos los programas. Y cuando estos se vayan también. Y asegurar la rentabilidad de los recursos invertidos, ¿cierto? Tanto de inversionistas nacionales como a nivel internacional. Y finalmente, pues, estas inquietudes, ¿no? Realmente tiene Colombia que esperar la cooperación para avanzar en el desarrollo forestal. Aquí traigo unas cuentas. Vamos a suponer si toda la madera que se obtuvo, que había en los bosques en el año 2018, los bosques deforestados, que llegaron a 150.000 hectáreas aproximadamente, y si se asume una intervención de solo 10 metros cúbicos por hectárea ya de producto terminado, realmente esto pudo haber generado un movimiento de dinero de alrededor de 1.5 billones de pesos colombianos, o sea, aproximadamente unos 400 millones de dólares. Ahora, si uno mira los proyectos de cooperación versus el potencial que tiene este recurso maderero para generar recursos de manera sostenible, pues realmente son cifras muy comparables, ¿no? Muy similares. La diferencia es que aquí esta intervención se hizo durante un año, la deforestación, y los recursos de cooperación pues son de varios años, ¿no? De varios años. Ahora, si los productos obtenidos, que no se debe hacer a partir de la deforestación, por tal la raza, se hubieran vendido en el mercado, muy probablemente esto habría movido alrededor de 1.600 millones de dólares. O sea, son elementos, son recursos que se convirtieron en gas carbónico y en ceniza, ¿sí? Entonces, el papel del Estado es fundamental y el del sector privado también tiene que ser más agresivo para hacer de la riqueza amazónica una realidad. Bueno, eso es lo que tenía por presentar. Muchas gracias. Aquí está mi correo electrónico y mi nombre pues, para cualquier duda o sugerencia si no alcanzamos a responder al final de la sesión. Muy amables. Gracias, profesor. Muchas gracias. Vamos a darle paso al ingeniero Adelbert Ludwig para que continuemos con nuestra charla y al final tendremos un pequeño espacio para las preguntas de los asistentes. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Espero que todos me pueden escuchar bien ahora. Y bueno, mi nombre es Adelbert Latzay. Yo voy a hablar sobre el mercado internacional de las maderas tropicales, particularmente también en el contexto colombiano, como lo hemos visto ahora con el profesor Polanco. Y bueno, aquí vemos mi tabla de contenido. Yo arranco con una breve introducción y después vamos a ver dos partes principales. Primero miremos datos en torno al estado de desarrollo del mercado internacional de la madera tropical como tal, y después vamos a profundizar con las maderas de la Amazonía en el mercado internacional y nacional. Vamos a ver especies, volúmenes, precios, etcétera. Y finalmente termino con un resumen. Bueno, ¿cómo nos podemos acercar a este tema? Comercio internacional de maderas tropicales. Para esto, pienso que es muy importante que primero vamos a definir qué realmente es madera tropical. Generalmente se refiere con el término técnico a madera proveniente de la selva tropical. También se puede incluir las maderas de plantaciones. Sin embargo, hoy, en el contexto del día de hoy, yo me refiero con el término técnico madera tropical a las maderas duras, o sea, de especies latifoliadas o frondosas que provienen de la selva. Bueno, o sea, para dar ejemplo, como por ejemplo el eucalipto que crece en plantaciones, no está incluido en este grupo. Bueno, ¿cómo se ve la situación aquí en Colombia? Tenemos un área de bosque natural de unos 61 millones de hectáreas.
de los cuales se clasifica unos 5.5 millones de hectáreas como zona forestal permanente de producción. Si supongamos un crecimiento anual en promedio por hectárea de 1 metro cúbico, estaríamos hablando de un potencial de 5.5 millones de metros cúbicos año. Actualmente se usa aproximadamente 1 millón de metros cúbicos, excluyendo la leña. Entonces, ahí sí parece un potencial grande. Sin embargo, si miramos qué nos dice la Organización Internacional de Maderas Tropicales, aquí resaltado en azul, la situación general de ordenación forestal en Colombia no es clara, entonces el potencial real, o sea, los números exactos tampoco son muy claros todavía. Y por eso también es tan importante que hablamos hoy del tema y profundizamos más. Aquí en el lado derecho vemos el diagrama que nos muestra el aprovechamiento global de madera en general, o sea, madera industrial y leña, en millones de metros cúbicos. Vemos que en el transcurso de las últimas 3 décadas el consumo ha subido bastante, unos 500 millones de metros cúbicos, ahora ya casi en 4.000 millones de metros cúbicos. Esta cifra deberíamos tener en mente para un análisis luego. Entonces, ahí vemos que la demanda va subiendo y seguramente en las próximas décadas sigue creciendo. Entonces, ahí están, o aún más importante también hablar del manejo del bosque tropical. Bueno, esto como acercamiento. Vamos a mirar el tema del mercado internacional. Para esto vemos aquí primero un diagrama que nos muestra la importación de maderas tropicales según regiones, con el año de referencia 2018. Y bueno, aquí vemos dos aspectos importantes. Primero, vemos una fuerte caída en los años 2008-2009, que era la crisis financiera. Y si observamos bien, la línea amarilla que representa la Unión Europea es la única línea que cayó realmente muy fuerte y que no se recuperó. Aquí vemos una caída o una reducción casi en un 50% del consumo desde 2017. Y bueno, y lo otro muy interesante aquí, que vemos que hay una fuerte subida, un incremento muy significativo en el consumo en China y también en el norte, en Norteamérica. Entonces, ahí ya vemos unas tendencias globales. Si vamos a mirar más detalles, aquí vemos la producción global de maderas de latifoliadas para uso de madera maciza, o sea, acero de chapas en este caso. Podríamos ver la producción global que está casi en 400 millones de metros cúbicos. Si ahora acordamos el consumo global, que está casi en 4.000, estamos hablando de un 10% que corresponde a las latifoliadas en este grupo. Y si miramos solamente la madera tropical, que vemos aquí con el color verde, que son aproximadamente 175 millones de metros cúbicos, estaríamos hablando de un 5% del consumo global de esta madera. Pensando en el bosque tropical corresponde con un 45% al bosque global. Entonces ahí vemos, a mi entender, algo muy interesante. ¿Por qué esto es así? Ya lo hemos visto en la presentación del profesor Polanco. El ecosistema selva es algo muy sensible y tiene unos crecimientos muy diferentes a, por ejemplo, plantaciones. O sea, ahí ya podemos también ver la eficacia que tienen las plantaciones comerciales forestales. Y bueno, y si analizamos más este cuadro verde y miramos dónde se produce la madera tropical, obtenemos este diagrama. Aquí vemos las regiones donde se produce, sobre todo la madera tropical que es Asia, sobre todo en India y Asia suroeste, más que la mitad que se produce ahí. También en África se produce bastante y aquí en las Américas se ve algo interesante, el hecho que Brasil realmente produce más que el doble que todo el resto de Latino y Centroamérica. Esto podemos ver aquí con los colores verde y café. Y si tratamos de visualizar dónde está Colombia, nos podríamos imaginar una línea más o menos de este grosor
con el consumo o la producción de 1 millón de metros cúbicos. Bueno, aquí para ver o entender cuáles son los países principales en el tema de la exportación de maderas tropicales a nivel mundial, lo vemos aquí con el ejemplo de la Unión Europea. En el año 2020, ahí está Brasil, Camerún, India, Malasia y muy fuerte Vietnam y Indonesia. Indonesia es muy fuerte particularmente para la Unión Europea, como ya está teniendo la licencia FLEGT. Sin embargo, estos son países muy importantes en el negocio internacional. Entonces, la competencia para los productos que se podría producir en los núcleos de desarrollo forestal compiten también con los que se producen en Asia y África. Y bueno, hablando de productos, aquí vemos los grupos principales de productos de madera tropical, que son sobre todo muebles y madera cerrada, chapas y otros. Vemos que el mayor valor generan obviamente los muebles que tienen el mayor grado de terminación. Y en general se puede decir que los usos de madera tropical son bastante diversos, como también las maderas o las propiedades de las maderas son muy diversas también. Bueno, ya en el principio hablamos de China. Quiero dar otro ejemplo que nos muestra la importancia de China. Aquí vemos un ejemplo de la importación de madera rojiza de latifoliadas de China desde Brasil. Aquí vemos un crecimiento muy fuerte en los últimos años. Creció de 8 millones a 71 millones de dólares en temas de importación. Y sí, entonces esto es un ejemplo que también da evidencia que China se volvió importador principal de madera tropical en el mundo. Y algo aún más interesante en el caso de China es que China es también uno de los países principales que reexportan la madera tropical. Entonces, de muchos puntos de vista, China sí es un país muy clave para entender el comercio internacional de maderas tropicales. Bueno, otro aspecto también interesante son las dinámicas locales con impactos globales. Quiero mencionar dos ejemplos. Primero, vemos acá el tema de la teca nativa de Myanmar. Myanmar es el país que históricamente ha sido el país que más teca nativa exportó. El gobierno decretó la prohibición de exportación de madera rojiza a partir de abril de 2014. Y como podemos ver en el diagrama, los volúmenes de cosecha bajaron de manera significante en el año 2015. Hoy en día está casi en cero. Entonces ahí se empiezan a desarrollar otras dinámicas para llenar este vacío. Ahí la industria se mueve. Entonces estas decisiones políticas sí pueden cambiar abruptamente la dinámica del mercado nacional e internacional. Y bueno, el próximo país que realizará la prohibición de exportación de madera rojiza será Rusia en 6 meses o en enero de 2022. Van a prohibir la exportación de maderas blandas, o sea, de las coníferas y las maderas duras de alto valor. Y si miramos qué han exportado los rusos hasta el día de hoy, en 2019 exportaron unos 16 millones de metros cúbicos de madera rojiza. Estos 16 millones van a faltar de un año a otro. Entonces ahí sí seguramente vamos a observar o poder observar retracciones en el mercado internacional. Entonces, sí, ahí vemos que estas decisiones políticas sí son importantes para tener en mente. Bueno, habíamos hablado un poco de los usos. Quiero concretar o especificar más los usos principales de la madera de exportación. Principalmente se usa esta madera para construcción en la intemperie, en contacto con agua, hasta con agua salada, puentes, fachadas, estructuras, etc.
El tema de pisos, exteriores e interiores es muy importante. También el tema de muebles y carpintería, instrumentos musicales también se hace en gran parte de maderas tropicales, también el tema de mangos para plumas, escopetas de caza, etc. La industria de chapas también es una industria muy grande y también hay usos especiales como por ejemplo la construcción ligera con balsa o otros. Entonces ahí vemos que sí, los usos son bastante diversos dependiendo de las características específicas de las maderas. Bueno, vamos a entrar ahora en la segunda parte, en el tema del mercado nacional, en el tema de las maderas de la Amazonía. Para esto vemos acá primero una gráfica que nos muestra los volúmenes de las 30 especies más movilizadas del bosque nativo, 2018 hasta 2019. Y bueno, vemos una gran cantidad de especies. Vemos algunas especies que se mueven mucho, como el sajo o el tobo. Lo interesante acá es que podemos identificar varias maderas típicas de exportación que ya se está exportando, como el sande o el choibá, que es el cumaru, o el bálsamo o el samán, o también el alborobo, que es la yatoba en su nombre internacional. Y también podemos identificar muchas maderas que también encontramos en los núcleos del desarrollo forestal, del proyecto de la Visión Amazonia, que hemos visto ahora con el profesor Polanco. Entonces, ahí ya vemos un potencial bastante grande. Bueno, aquí vemos estas especies con su nombre respectivo en nombre científico. Interesante también de pronto saber que a nivel latinoamericano se comercializa más de 200 especies internacionalmente. Entonces aquí vemos una pequeña selección realmente. La persona que quiere ver más sobre o saber más sobre los nombres científicos y nombres comunes, aquí recomiendo esta página que realmente alista todos los nombres internacionales. Y bueno, para tener una idea de agrupar estas maderas, primero es un poco, vemos aquí dos maderas rojizas. Estas dos maderas de anime trestados son maderas oscuras de color marrón y las otras maderas son realmente maderas claras. Esto vemos aquí otra vez en este diagrama. Sin embargo, aquí vemos adicionalmente los volúmenes disponibles de estas maderas. O sea, aquí estamos hablando del núcleo de desarrollo forestal en la Amazonía que vimos en la presentación anterior. Y bueno, vemos que los volúmenes varían mucho entre las especies. El coco cabullo existe mucho en el área, el anime realmente muy poco, entonces eso también influye en el mercadeo luego después de la transformación. Y para agruparlos o describirlos un poco más las maderas, aquí vemos 4 maderas que son maderas pesadas de densidad alta, que son aptas para la construcción pesada en el exterior, para pisos. Y las otras maderas realmente son maderas, primero son maderas claras y de densidad liviana o de densidad media, o sea, maderas livianas, que son más aptas para la construcción de muebles y construcción interior. Bueno, como he hablado en el principio, quiero mencionar algunos precios para tener alguna referencia. Ya vimos unos precios en el mercado internacional de Colombia. Ahí estuvimos hablando de más o menos 1 millón de pesos, que son unos $300 en forma de bloque. Si nos vamos un poco más lejos en la cadena de valor, vamos a ver precios diferentes. El producto clásico es el DEC. Aquí está mencionando precios de puesto en el puerto, o sea, FOB. Por ejemplo, la choibá o el cumaru está más o menos en $1,300 a $2,000 el metro cúbico. Acerada estaríamos hablando de $900 y arriba. En el lado derecho vemos el garapa,
Aquí vemos el Basalocos, o también lo llaman Angelique, que está en $1000 o más en forma aserrada. También vemos aquí la Jatova o el alborobo, como se llama esto, la especie aquí en Colombia. Aquí muy decorativo con su grano entrecruzado, una madera muy típica para las chapas. Y bueno, en torno a las maderas claras o livianas, ahí está, por ejemplo, la marrupa o simarú. Perú exporta bastante de esta madera, está más o menos en $600 el metro cúbico, en este caso ya seco. Ahí vemos que las maderas livianas y claras tienden a tener valores inferiores. Sin embargo, hay excepciones. Vemos también el chingalé, que ocurre mucho también en la Amazonía. Y bueno, y también están ahí los cortes y calidades especiales para proyectos y trabajos de carpintería, para plumas, instrumentos, etc. Ahí estamos ya hablando de precios muy superiores, pero es muy importante tener en mente que ahí estamos hablando de cortes bastante especiales, que son difíciles de generar, y importante tener en mente es que estamos hablando aquí de precios generales, pueden variar mucho, obviamente varían mucho según calidad específica. Hay muchos factores que influyen en la formación del precio, unos aspectos claves para la formación del precio. Vemos acá, importante es tener cantidades disponibles, o sea, mínimo un contenedor. El suministro pronto es algo importante, o por lo menos a tiempo acordado. O sea, si uno acuerda, digamos, un suministro en 6 meses, sería mucho tiempo, pero todavía es posible. Pero lo importante es que se mantiene la fecha. El origen legal es muy importante, sobre todo para la Unión Europea, para Norteamérica. También forma de pago. Hoy en día juega un papel. La certificación FC es opcional, puede ayudar, no tiene que ayudar. El tema de cumplimiento de calidades requeridas es también muy importante, y también de dimensiones requeridas, y la capacidad de adaptar a requerimientos específicos del cliente es algo muy importante. Sí, muchas veces cada comprador tiene sus propias especificaciones. Y el último punto es también muy importante, obviamente importantísimo, principalmente solo madera de primera calidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el desarrollo del mercado internacional va a la mano con el desarrollo del mercado nacional. De un árbol no solamente puedo sacar calidades que son exportables, sino también voy a generar calidades que son de valor inferior, y estas calidades sí tienen que salir o entrar en el mercado nacional. Entonces, estos dos mercados están muy conectados. Y bueno, otros factores y tendencias que influyen en el uso de la madera tropical. Un aspecto muy clave que hemos hablado también ahora, el tema de la reputación negativa sobre el uso de la madera tropical. Algunas personas dicen que el uso de la madera destruye el bosque. Realmente puede o debe ser al revés, como lo hemos visto ahora. Otro aspecto también clave, ecosistema selva es muy difícil de manejar. Aquí todavía falta conocimiento. Entonces, esto también causa dificultades para explicarlo en pocas palabras. Si yo, por ejemplo, saco 3 pinos en un bosque de Norteamérica, de coníferas, uno como ingeniero forestal puede prognosticar con bastante certeza qué va a crecer después de sacar estos 3 pinos. Van a crecer otros 3 pinos. Con las tablas de rendimiento uno puede derivar muy fácil cuánta madera de qué calidad voy a tener en X tiempo. Si yo saco 3 árboles de 1 hectárea en la selva, realmente nadie realmente sabe con certeza cuáles son las especies que van a crecer después y qué tan rápido van a crecer.
Entonces, ahí está, digamos, la complejidad del manejo. Sin embargo, hay que buscar la forma cómo manejar este aspecto. También el tema de nuevos materiales compuestos o maderas químicamente modificadas compiten con la madera tropical. Y aquí en el caso de Colombia, el transporte terrestre y fluvial es muy costoso. Pensando en la Amazonía, casi realmente todos los ríos están fluyendo hacia el interior del continente, o sea, se alejan de la zona del consumo principal, que es la cordillera andina. Entonces, ahí el transporte fluvial también es muy costoso. Entonces, estos son también retos que hay que sobrepasar. Y bueno, aquí ya llegamos al resumen. Pienso que hemos visto que el mercado internacional de madera tropical es bastante dinámico y diverso. China es el consumidor principal de madera tropical y sigue creciendo junto con Norteamérica. Las maderas de la Amazonía sí tienen potencial, realmente ya la demanda ya existe. El origen legal es clave para la Unión Europea, Norteamérica y otros países. Implementar el manejo legal del bosque nativo es crucial para la protección del mismo, y cambiar la imagen del uso de la madera tropical hacia algo positivo es necesario para lograr promover la madera legal. La meta de cualquier aprovechamiento forestal, sobre todo hablando de la Amazonía, debe ser la protección del bosque como tal, del cambio de uso del suelo, o sea, el cierre realmente de la frontera agrícola. Y bueno, con esto quiero terminar acá. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Adelbert. Tenemos ya algunas preguntas y comentarios en el chat. Si desean, igual pueden ingresar y los podemos abordar con los panelistas. Voy a leer acá uno que nos dice en el primero. Cuando hablamos de manejo sostenible del bosque, debemos tener en cuenta la parte económica. ¿Cómo logra ser sostenible un aprovechamiento con 23 metros cúbicos por 200 hectáreas cuando debemos hacer un inventario forestal al 100%, transformar y transportar la madera a Bogotá para que tenga valor alto? Bueno, creo que me corresponde a mí esa respuesta. Bueno, muy amable por la pregunta. Muchas gracias. Sí, en efecto, casi siempre los profesionales que estamos al frente de la planificación y de hacer rentable, digamos, este tipo de iniciativas, tenemos un sesgo, y el sesgo es que Bogotá es el destino final de la madera, ¿no? La verdad es que no, o sea, no necesariamente tiene que ser así. El consumo y la demanda se da donde hayan personas. Y la verdad es que hay personas en el bosque, hay personas en las cabeceras urbanas cerca a los bosques, hay ciudades pequeñas, intermedias cerca a los bosques, y lo que está viviendo Colombia hoy, que es un fenómeno de construcción en todo el territorio. Ustedes salen un final de semana, van a cualquier lado, y en todos los sitios hay grúa, hay construcción, y donde hay construcción hay demanda de material. Por lo tanto, yo pensaría que no necesariamente Bogotá tiene que ser el foco de venta o de colocación de productos. Hay sitios incluso que están más cerca para hacerlo, y eso implicaría una logística menor y por lo tanto unos costos menores. Ahora, sin duda alguna, el hecho de que llegue mucha madera a Bogotá en cierta forma hace que los precios se depriman, ¿cierto? Porque la concepción está, llevemos todos a Bogotá. Se trae, hay cierta oferta muy particular localizada que hace que los precios, pues digamos, no suban. Independientemente de eso, tenemos que ver que la madera en Colombia todavía es muy barata, ¿sí? Yo tuve una reunión hace unos 10 años, 12 años con un industrial exitoso peruano y me decía, César, en Colombia la madera todavía aún es barata. Y yo le decía, demasiado barata, porque no le damos el valor que merece de acuerdo a sus propiedades. Ahora con el tema ambiental, puede ser que si incluimos todas las variables ambientales y los beneficios positivos que trae la madera, no solamente desde el punto de vista ambiental, sino también en la salud, pues muy probablemente se empiecen a valorar. Con relación al tema del volumen, los 23 metros cúbicos hacen referencia a cada hectárea. Se está hablando de una UCA de 200 hectáreas,
Por lo tanto, los 23 metros cúbicos habría que multiplicarlo para cada una de esas 200 hectáreas y hace referencia exclusiva al volumen de madera en pie. Entonces, tal vez sí me hizo falta hacer esa aclaración y gracias por la pregunta para que todos los auditores, pues el auditorio pues tenga claridad en ese tema. Y obviamente, aún incluso con esos 23 metros cúbicos, es difícil. Es difícil, es un proyecto que está arrancando, no se tiene mucha experiencia en las áreas, digamos, hay muchas falencias, no enfaticé en ellas, pero en la actualidad y durante las últimas décadas, el sector de suministro de madera desde el bosque natural en Colombia ha tenido serias falencias y nosotros, por ejemplo, no clasificamos madera, ¿cierto? Ni por especies, ni por grados, ni de acuerdo a la necesidad, porque hay un rompimiento, hay una brecha grandísima entre los ofertantes de la madera en el bosque y los consumidores en las industrias y en las ciudades. En eso hay que trabajar bastante. Perfecto, gracias. Sigamos con la pregunta que nos hacen y es, ¿por qué Rusia y Myanmar crean esta prohibición de maderas? Sí, bueno, yo creo que eso sí puedo responder yo. Bueno, realmente es bastante fácil. En estos dos casos específicos creo que hay motivaciones diferentes. Empiezo con Myanmar. Myanmar ha sido un país con mucha deforestación, con muchos problemas de tráfico ilegal de maderas. Entonces, esto seguramente ha sido una causa. Sin embargo, la principal razón porque pienso que los países prohíben la exportación de madera rojiza es porque quieren mantener la industria, la transformación, que es el valor agregado en el país, que genera empleo. Porque estamos hablando de prohibir madera rojiza, no prohibir la exportación como tal, sino solamente se quiere evitar que el tronco o la troza como tal sale del país sin nada de valor agregado. Entonces, realmente es una forma de proteger la economía propia del país y generar empleo en el país como tal. Y en el caso de Rusia, esto salió hace poco en las noticias. El presidente Putin detectó o declaró que toda la economía forestal está altamente, digamos, contaminada con la corrupción, con el tráfico ilegal hacia China y entonces quería poner más orden. O sea, están ahí en el proceso de reestructuración del sector y también para mantener el valor agregado en el país. O sea, no exportar madera rojiza, sino madera cerrada, moldurada, etc. Entonces, eso es prácticamente generar valor y también controlar más los flujos de maderas. Entonces, sí, espero que esto les sirve. De todos modos, muchas gracias por la pregunta, está muy válida. Tenemos una última pregunta que dice que se habla de exportar cedro, pero maderas como estas están en veda y no hay permisos para el manejo forestal de esta madera. ¿Qué características tiene que tener la madera para su extracción? Bueno, Adelbert, creo que aquí nos tocó a los dos. Si quieres, inicia y luego yo continúo. Sí. Bueno, tengo que entender primero son dos preguntas realmente, ¿cierto? Maderas, ¿cómo están? En veda quiere decir que están en vía de extensión. Que no tienen los permisos para estar trabajadas, según lo que veo aquí. Bueno, o sea, hablando de cedro, realmente hay que distinguir de qué cedro estamos hablando. Hay un montón de diferentes cedros aquí en el país. Realmente sí hay permisos para trabajar el cedro, sí, claro, hay permisos. Eso también depende de los departamentos, como esto se regula, sí, en gran parte también a nivel departamental. Y bueno, para entender más. Sí nos ratifica acá, Paula, que estén en proceso de vía de extinción. Sí, bueno, ahí sí, te tocaría hablar cuál cedro a qué se refiere y bueno, qué características tiene o debe tener la madera para su extracción. Eso sí, es una muy buena pregunta. Esto depende, o sea, en términos generales debe tener mercado, como lo hemos visto en la presentación, que casi todas las maderas sí tienen mercado, tienen usos diferentes y yo pienso que
uno debería ahí contemplar sobre todo el estado forestal, o sea, la madera, el tronco debe ser ya maduro, no joven, o sea, uno debería esperar hasta que sí el árbol está maduro para extraerlo y también contemplar las condiciones óptimas que requiere la extracción, o sea, el tema de daños en el proceso de la cosecha, muy importante, o sea, uno no debería cosechar de pronto cuando uno ya sabe que va a dañar otros árboles que están en el alrededor, pero sí, principalmente debería ser un árbol maduro y maderable, o sea, sano y sí, procesable, digamos. Bueno, y finalizando ya vamos a tomar estas últimas dos preguntas antes de cerrar la sesión. Hay una que nos dicen si no hay planes para establecer concesiones forestales para que las empresas privadas puedan aplicar. Sí, en efecto, estoy leyendo la pregunta. Colombia en este momento no tiene concesiones, las concesiones pararon hace varias décadas. Como vimos, el mecanismo de concesiones, que es típico en bosques tropicales en Brasil, por ejemplo, no ha traído los beneficios esperados en términos de la sostenibilidad, de acuerdo al artículo que presenté, y porque realmente se hacen grandes inversiones y también se esperan grandes retornos, ¿no? Es un negocio de alto riesgo que trata de diluir vía volumen los altos costos fijos que implican las concesiones. La idea de los núcleos de desarrollo forestal en Colombia, digamos, en ese sentido es bastante novedosa y bastante impactante en la medida en que es la alianza de las comunidades locales poseedoras de bosque la que podría generar el éxito si se articula adecuadamente al mercado, ¿no? En ese sentido, los impactos son menores, los niveles de inversión son mucho menores, la mecanización y el afán de obtener volumen, digamos, no está aquí para abastecer, digamos, grandes cadenas, grandes suministros, sino que tienen que ser negocios a la medida de la oferta, que a pesar de ser pequeña, por no ser concesión, 10 metros cúbicos, digamos, de madera al día, es un volumen bien interesante, pero no es tan grande como para pensar en impactos o en meter maquinaria pesada que trae pues unas consecuencias pues bastante nefastas para lo que es el bosque. Entonces es como temas a la medida. Sin embargo, también quiere decirle a esta persona que pregunta de las concesiones, en Colombia, digamos, ya hay áreas de bosque natural que se han cedido a particulares, propiedad del Estado, del orden de 10.000 hectáreas, ¿no? Para intervenirlas en lapsos de 20, 30 años. Eso, digamos que es un volumen importante. Incluso también es importante recalcar que si no se hace la intervención de acuerdo a lo que se promete en los documentos que se presentan a las autoridades ambientales también pueden revocar esas licencias de intervención. Perfecto. Y con la última pregunta, antes de despedirnos, ¿el eucalipto cómo se ve en el mercado nacional para su venta a mercado? Bueno, de pronto sí, podemos responder los dos también. Voy a iniciar. Bueno, el eucalipto principalmente se usa en el país para el tema de la producción de pulpa y papel, como proviene exclusivamente de plantaciones. También se usa el eucalipto para la construcción. En Bogotá se ve eso bastante, que es madera de entresacas, que hacen, digamos, donde se hacen las andamios, estructuras para la construcción. Y, perdón, ¿cómo continuó la pregunta? Ya se me fue. Sí, entonces. ¿Cómo se ve en el mercado nacional para su venta o potencial de mercado? Sí, entonces, o sea, para resumirlo, el eucalipto es una especie muy, muy establecida en el mercado de las maderas. Pero tiene usos muy limitados, que es realmente biomasa, pulpa de papel. También hay productos macizos, pero en todo temas de volumen es seguramente una pequeña parte, hasta que yo sé. También el tema de si energía juega un papel. Y bueno, de pronto el señor profesor Polanco tiene otro comentario. Sí, claro, hay unas especies, hay que diferenciar claramente, en la presentación se hizo énfasis en lo que puede
ofrecer la selva amazónica en términos de madera, pero también los resultados de los estudios de mercado. Entonces, los estudios de mercado obviamente hacen referencia a todo el conjunto de maderas a nivel nacional, que son diferentes bosques naturales, diferentes plantaciones e incluso madera importada también. Por eso están referenciadas esas especies en esos listados de mercado. No quiere decir que de la Amazonía se esté extrayendo cedro, no quiere decir que de la Amazonía se esté extrayendo eucalipto, etcétera. Entonces hay que hacer esa claridad. Lo otro es que el mercado del eucalipto es impresionante. Brasil es la capital mundial del eucalipto, específicamente hay un estado que es Tres Lagoas, que se menciona donde a nivel, desde la genética, la silvicultura, el aprovechamiento, la cosecha, digamos, está impactando, está revolucionando el suministro de madera a nivel mundial. Con destinación a la industria de la pulpa, el papel y el cartón. Incluso maquinaria se ha los industriales de la maquinaria en Europa, en Finlandia, en Brasil, se han ultra especializado en desarrollar máquinas, no para el eucalipto, sino para ciertos clones de eucalipto. O sea, es un mundo totalmente diferente al de la Amazonía y efectivamente Colombia tiene ahí mucho que avanzar. CONIF, que es una corporación que se ha dedicado a impulsar el sector forestal en Colombia, digamos, tiene entre sus profesionales gente que sabe esto y verifica que el eucalipto puede tener unas ventajas impresionantes para el país. Obviamente, hay que vencer muchos derroteros, ¿cierto? Porque en el común de la gente está que seca el suelo, que toma el agua, bueno, etcétera, etcétera. Hay que luchar con cosas que normalmente no se espera cuando se está hablando de desarrollo forestal. Pero el eucalipto obviamente tiene que entrar en la ecuación. Hay que aprovechar las ventajas que ya ha tenido Brasil en términos de su crecimiento. Hoy tenemos ciclos de corta para eucalipto, para aplicación de pulpa, papel y cartón de 48 meses, o sea, ya ni siquiera se habla de años, se habla de meses, y la industria va mejorando cada vez, ¿no? Se van haciendo los ciclos más cortos y es una ventaja. Argentina, Uruguay tienen unos desarrollos bastante interesantes alrededor de eucaliptos grandes para madera maciza, en temas de producción, de aserrío, de secado, de muebles, y realmente es una alternativa bien interesante. Obviamente hay que tenerla y verla con mucho cuidado para regiones como la Amazonía colombiana. Bueno, muchas gracias a todos, gracias a los panelistas por todo ese contenido y esa presentación tan extensa en todo lo que es relacionado a la madera. Le damos muchas gracias también a los asistentes y a todos los participantes por todas estas preguntas, comentarios activos que tuvimos el día de hoy. Los invitamos a revivir nuestras charlas y a que tengan mayor información acerca de Intersum Bogotá 2022. Muchas gracias para todos y buen día.